Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie acerca del sábado. El título del tema en esta ocasión es El sábado y su eternidad. La Biblia, la palabra de nuestro amado Dios, que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles consideraban como autoridad final en materia de doctrina, son muy claras al respecto del día de reposo semanal. Pero también, si vamos a la historia, vamos a encontrar información muy reveladora que nos ayudará a entender bastante acerca del séptimo día de la semana. Los hechos que vamos a presentar en el siguiente estudio son muy interesantes y orientadores para el que escudriña la palabra de nuestro amado Dios con sinceridad. Queridos amigos, la Biblia nos dice cuándo y por qué hizo nuestro Dios el sábado. Sabemos que es un monumento de la creación de nuestro amado Dios, del universo, de las cosas que vemos en la naturaleza y del ser humano también. La palabra de nuestro Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sin duda, queridos amigos, es básica esta lectura para que nosotros podamos aceptar el sábado como el día de descanso. Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos presenta una semana de 7 días. ¿Qué división del tiempo está delimitada por el sábado? El sábado delimita la semana. Por lo tanto, el sábado es el séptimo día de la semana, o sea, el final, y da cabida a el inicio de una nueva semana. La semana es una unidad del tiempo que, a diferencia de otras, se ha mantenido en forma absolutamente invariable desde lo que puede llamarse el alborear de la historia o el inicio de la raza humana. Queridos amigos, en un documento oficial de la Liga de las Naciones, informe sobre la reforma del calendario, publicado en Ginebra el 17 de agosto del año 1926, se hallan las siguientes declaraciones de famosos astrónomos. Por ejemplo, tenemos a Anders Dunner. Él escribió lo siguiente: la semana ha subsistido por miles de años y por eso ha sido consagrado por un uso inmemorial. Edward Bailan escribió lo siguiente: siempre he vacilado en sugerir la ruptura de la continuidad de la semana, que es sin duda la más antigua institución científica que nos ha legado la antigüedad. Queridos amigos, la opinión de estos famosos astrónomos es de mucho significado. La semana de la creación se ha mantenido inalterable, no ha cambiado, no ha sido modificada. Es la misma que hemos recibido desde el comienzo del mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Queridos, la palabra de nuestro amado Dios en el Antiguo Testamento nos habla acerca del sábado. La Biblia nos dice por qué el sábado fue apartado por Dios como un día santo, como un día sumamente santificado, donde nosotros buscamos la oportunidad de adorar y honrar el nombre de nuestro amado Dios. No honramos el día, no adoramos el día, adoramos en el día a nuestro Creador, a nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 11: porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Queridos amigos, este mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de nuestro amado Dios, nos dice que todo lo que existe en esta tierra fue creado por nuestro amado Dios.
Todo lo que vemos, la naturaleza, el ser humano, son obra de las manos creadoras y todopoderosas de nuestro amado Dios, el creador de los cielos y la tierra. Nuestro Dios, por medio de Jeremías, le hizo una promesa al pueblo de Israel con tal de que ellos guardaran el día sábado. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 24 y el versículo 25, Dios prometió lo siguiente: no obstante, si vosotros me obedecéis, dice el Eterno, y no entráis carga por las puertas de esta ciudad en sábado, sino que santificáis el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y caballos los reyes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. La protección de nuestro Dios sobre la ciudad estaría asegurada si el pueblo eran obedientes y guardaban el séptimo día de la semana, el sábado. Nuestro Dios está siendo claro con su pueblo a través de Jeremías. Si ellos guardan el sábado, Dios va a proteger la ciudad. Jeremías nos dice lo que pasaría con el pueblo si ellos no guardaban el sábado. En Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 27, Dios sigue diciendo: pero si no me obedecéis para santificar el sábado y no traer cargas ni pasarlas por las puertas de Jerusalén en sábado, yo encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Creo que la advertencia fue dada clara. Nadie podía confundirse. Si guardaban el sábado, guardaban la ley de nuestro amado Dios, Dios iba a proteger a su pueblo, a su ciudad, sus pertenencias, sus riquezas. Pero si ellos no guardaban el sábado y desobedecían a nuestro amado Dios, entonces la ciudad iba a ser invadida, la ciudad iba a ser destruida. Y dice, iba a ser consumido los palacios de Jerusalén con fuego que no se apagará. Queridos, pero al desobedecer a la advertencia de nuestro amado Dios, sobrevino la destrucción sobre la ciudad de Jerusalén, cuando fue capturada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 18, dice lo que pasó cuando Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor: y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Eterno, los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Así que hubo un saqueo, no solamente la destrucción de la ciudad, no solamente el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, sino los tesoros, las riquezas del pueblo fueron llevadas también hacia Babilonia. Sencillamente porque ellos no obedecieron la palabra y la advertencia de nuestro Dios, transgredieron, violaron el día sábado, séptimo día de la semana. Esta es una advertencia que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios en estos últimos tiempos, debemos de tomar muy en consideración también. Queridos, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 19 dice: y quemaron la casa de Dios, o sea, el templo. Rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Así que fue una destrucción casi total sobre la ciudad y sobre las riquezas del pueblo y los edificios de atracción, incluyendo el templo de nuestro amado Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21 dice: en cumplimiento de la palabra del Eterno enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años.
Queridos hermanos, queridos amigos, Dios siempre advierte a su pueblo de las consecuencias de la desobediencia. Después de la restauración de Israel del cautiverio, cuando terminaron los 70 años de cautiverio y ellos volvieron de Babilonia, Nehemías les dijo cuál había sido la razón de su castigo. En Nehemías capítulo 13, versículo 17, la palabra de Dios dice que Nehemías reprendió a los señores de Judá y les dijo: ¿qué mal es este que hacéis, profanando así el día sábado? Ellos vinieron de la esclavitud y todavía continuaban con el mal hábito de quebrantar el sábado, de violar la ley de nuestro amado Dios. Y Nehemías les sigue diciendo en el versículo 18: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Queridos amigos, para nuestro Dios el sábado es santo. Para nuestro Dios el sábado es un día importante, un día valioso. Es parte de nuestra obediencia, es parte de los 10 mandamientos de la ley de nuestro amado Dios, que es su carácter. Queridos amigos, Nehemías le dice al pueblo que es Dios quien ha dado el sábado a Israel. En Nehemías capítulo 9, versículo 13 dice: sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste preceptos rectos, leyes verdaderas y normas y mandamientos buenos. Nehemías capítulo 9, versículo 14 dice: les diste a conocer tu santo sábado y les ordenaste por medio de Moisés tu siervo, mandamientos, normas y la ley. Queridos amigos, si ustedes han notado cuidadosamente este texto, esta lectura, nótese que en este versículo no dice que Dios hizo el sábado hasta entonces para el pueblo de Israel, sino sencillamente que entonces se lo hizo conocer a Israel. Esa es la lectura que aparece en Nehemías capítulo 9, versículo 14. Dios les dio a conocer a Israel el sábado. Ellos lo habían olvidado por largo tiempo mientras estaban en cautiverio en Egipto y se mostraron en forma descuidada cuando vinieron de la esclavitud de Babilonia. Queridos, observemos ahora el sábado en tiempos del Nuevo Testamento y el tiempo posterior a los apóstoles. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo muchas cosas en el día sábado. Hizo milagros, sanó enfermos y asistió a la sinagoga. San Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Así que era costumbre de nuestro amado Señor Jesucristo ir a la sinagoga el sábado. El Señor Jesús reconoció el valor, la importancia, la santidad del día sábado como un día de adoración hacia nuestro amado Dios. San Mateo capítulo 12, versículo 11 y el versículo 12 dice: él les contestó: ¿quién de vosotros, si la única oveja que tiene se cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permitido hacer bien en sábado. La gente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaba más dispuesto a rescatar un animal que caía en un hoyo, pero no estaban muy dispuestos a rescatar a una persona que estaba enferma o que estaba en dificultades. Queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo hizo una reforma especial con relación al sábado, y aquí el Señor dice: es permitido hacer bien en sábado. Queridos, el hecho es que Cristo Jesús, hasta su muerte, y los apóstoles después de la ascensión de nuestro Salvador, ellos observaban el sábado. Esto es evidente y nos presenta suficiente prueba de que el Señor mismo no sustituyó el sábado durante su vida terrenal. Es seguro que Cristo mismo
sus apóstoles y los primeros cristianos por un buen tiempo observaron el séptimo día de la semana como día de reposo. Nunca, queridos amigos, hubo un cambio formal o autorizado de la observancia del reposo del séptimo día a la del primer día de la semana. No hubo un cambio de abandonar el sábado y agarrar el domingo. La palabra de Dios no presenta ninguna prueba. No hubo ni siquiera el pensamiento en Jesús y en los apóstoles o los discípulos de hacer tal cambio. Parece que los cristianos judíos al principio continuaron observando el sábado como judíos, pero de acuerdo con sus propios ideales y formas, fueron excluyendo de sus pensamientos más y más el sábado. No hay en el Nuevo Testamento mandamientos, prescripciones, reglamentos ni liturgia que se apliquen a la observancia del día domingo, el primer día de la semana. Queridos, alrededor del año 196 después de Cristo, Víctor, el obispo de Roma, intentó imponer en todas las iglesias la costumbre romana de celebrar la Pascua cada año en el día domingo, y pretendió excomulgar a las iglesias del Asia Menor porque la observaban anualmente sin tomar en cuenta el día de la semana o sin tomar en cuenta el domingo. Se conoce a esta pretensión de Víctor, obispo de Roma, como el primer ensayo para cambiar el día de reposo. Queridos, en el concilio de Nicea, en el año 325, después de nuestro Señor Jesucristo, fue cuando se presentó el problema de la Pascua. Isaac Boyle comenta: el problema relativo a la observancia de la Pascua, que fue agitado en el tiempo de Aniceto y Policarpo y posteriormente en el de Víctor, estaba todavía sin resolverse. Fue una de las principales razones para convocar el concilio de Nicea, y fue el asunto más importante para considerar después de la controversia arriana. Esta declaración está registrada en la historia. El concilio de Nicea fijó la Pascua en el día domingo. La Pascua debía de celebrarse todos los domingos cada año, de acuerdo al canon o al mandato o al decreto dado en el concilio de Nicea. Inmediatamente después se debía de celebrar después de la luna llena más próxima, después del equinoccio de primavera. Constantino, emperador romano, adujo a una importante razón con tal de insistir en que las iglesias observaran este decreto dado en el concilio de Nicea. Y dice la declaración: no tengamos nada en común con la detestable turba judía. Queridos, ¿qué había hecho Constantino en el año 321 después de Cristo para ayudar a colocar el domingo en una posición de respeto prominente? Constantino había publicado un edicto que requería que los magistrados y los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, o sea, en el día domingo, y pedía que todos los talleres se cerraran en ese día. ¿Quién? Dijo Eusebio, el obispo de Cesarea y uno de los defensores más ardientes de Constantino, que había transferido las obligaciones del sábado al día domingo. Dice Eusebio en su comentario de los Salmos, dice: todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros, la iglesia, las hemos transferido al día del Señor, que es el domingo. ¿Qué hizo Silvestre, obispo de Roma, entre el año 314 al 337 después de Cristo, en favor de la institución del domingo por su autoridad apostólica? La historia nos dice que él cambió
oficialmente el título del primer día de la semana, domingo, llamándolo el Día del Señor. Desde entonces, al primer día de la semana o el día domingo se le conoce entre los cristianos, entre los católicos, como el Día del Señor. Nosotros ya hemos estudiado, ya hemos visto cuál es el Día del Señor que presenta la palabra de Dios, que es el sábado. Veamos, queridos amigos, lo que decretó el concilio de Laodicea. En el Canon 29, no solamente se decretó que debía de celebrarse la Pascua el día domingo cada año, sino que también se decretó que el sábado debía de ser olvidado. Dice: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor, o sea, el domingo. Queridos, la historia nos enseña hasta cuánto tiempo guardaron el sábado los cristianos después de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Se puede seguir la pista del culto público en sábado y en domingo hasta el siglo V. 500 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana siguió guardando el sábado, pero se llegó a incorporar el domingo también. O sea que guardaban el sábado y el domingo por lo menos hasta el siglo V. Lyman Coleman escribió lo siguiente: hasta el siglo V continuó la observancia del día de reposo judío sábado en la iglesia cristiana. A pesar de todas las restricciones, la historia nos enseña, queridos amigos, que la observancia del sábado se observó en lugares dispersos. Pueden hallarse huellas en formas distintas y en lugares dispersos a través de los siglos. Maclinton y Strong nos cuentan que se hallan huellas de observadores del sábado en los tiempos de Gregorio I y de Gregorio VII, y en el siglo XII en Lombardía y Francia. Queridos, la iglesia oriental realizaba servicios religiosos a través de muchos siglos, tanto en sábado como en domingo. La iglesia del Oriente fue encabezada por el patriarca de Oriente con sede en Seleucia, continuando una línea que según su tradición se remonta a la era de los apóstoles. Según su tradición, la iglesia del Oriente fue establecida por el apóstol Tomás en el siglo I y comprende territorios como Siria, Irak, Mesopotamia y hasta la India. Ellos, la iglesia de Oriente, rehusaban seguir el método romano de desacreditar el sábado ayudando en él. También nos habla acerca de los valdenses en el siglo XVI. Algunos de los valdenses eran observadores del sábado. No tenemos evidencia de que esta práctica se haya realizado en el cuerpo principal representado por los habitantes actuales de los valles valdenses de los Alpes italianos. Sin embargo, entre los grupos dispersos comprendidos bajo el término valdenses, en el sentido amplio de la palabra, hubo observadores del sábado. Los pasagianos guardaban el séptimo día de la semana, o el sábado. Así que en el siglo XVI, algunos grupos, en algunos lugares dispersos, el sábado se siguió manteniendo. Y queridos amigos, ¿quién de entre los primeros reformadores fue el que trajo a colación este problema de la observancia del sábado? La respuesta es Karlstadt, un colega íntimo amigo de Martín Lutero. El nombre de este caballero era Andreas Rudolf Bodenstein. Fue un teólogo alemán durante la Reforma Protestante de los años 1500 después de Cristo. Karlstadt sostenía la divina autoridad del día de reposo apoyándose en el Antiguo Testamento, pero no estaba seguro acerca del día que debía de ser guardado. Y él escribió lo siguiente: concerniente al domingo, uno se siente incómodo de que los hombres lo hayan instituido. En cuanto al sábado, está todavía en discusión
Es claro, sin embargo, que usted debería celebrar el séptimo día y permitir que sus sirvientes hagan eso tantas veces como hayan trabajado 6 días. El sábado no desapareció totalmente de la faz de la tierra. La luz de esta verdad se mantuvo encendida en algunos lugares. La luz estuvo a punto de apagarse, pero nuestro Dios la mantuvo alumbrando por medio de fieles siervos que se encargaron de avivar la llama del sábado para ponerla en una posición donde pueda ser reconocida, aceptada y promovida. La palabra de nuestro amado Dios vuelve a brillar con mayor intensidad y millones están abriendo sus corazones a la observancia del verdadero día de descanso. Es nuestro privilegio, queridos amigos, obedecer a la palabra de nuestro amado Dios antes que la palabra de los hombres. Ojalá que Dios pueda darnos la fuerza, la voluntad, la determinación de adorar a nuestro amado Dios en el séptimo día de la semana. Reconocer que el sábado es el reposo de nuestro amado Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su palabra. Gracias también por la historia, por los eventos que están registrados, que podemos consultarlos, que podemos ver cómo se pretendió apagar, quitar de la faz de la tierra la adoración en el día sábado. Pero usted no permitió que esto ocurriera. Hombres y mujeres se mantuvieron fieles a la verdad y sostuvieron el estandarte, mantuvieron encendida la llama. Y hoy en día, querido Padre, nos ha llegado esta verdad del sábado, del cuarto mandamiento de la santa ley de nuestro amado Dios. Y ahora nosotros, con mayor brillo, con mayor determinación, podemos aceptarlo en nuestros corazones y compartirlo también con otros que todavía no conocen esta verdad o que no la han aceptado. Ojalá, Padre querido, que su bendición acompañe a cada uno de mis amigos y de mis hermanos, y que nos ayude a continuar extendiendo la luz del santo evangelio, la observancia de la ley de nuestro amado Dios, de su ley, y también del valor, de la importancia de adorarle en espíritu y en verdad en el día sábado. Gracias, Padre querido, por ayudarnos. Que su bendición nos acompañe. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.